¿Cómo puedo perdonar si estoy herido? ¿Qué tan cierto es que la meditación funciona? ¿Qué tan necesario es perdonar a nuestros ancestros para nuestra evolución próspera y espiritual? ¿Qué tal, Rosy? Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias por tu invitación. Vamos a conversar de algunas cosas interesantes. Rosy, cuéntame, más o menos, como para que la gente sepa, cuáles son tus fuertes en este campo terapéutico y holístico, como que hacia dónde va más. Bueno, porque muchos profesionales tenemos como que varias ramas, ¿no? Pero el tuyo, cuéntanos más o menos hacia dónde va. Desde el comienzo fue a través de la canalización, ¿no? Poder oír a mis maestros, poder oír a los ángeles y poder canalizar mensajes para las personas cuando así lo requieren. Es decir, no es algo que se planifica, solamente es algo que sucede, ¿no? Claro, esto es como que un despertar espiritual, lo que llamamos, ¿no? Es lo que viene poco a poco. Y... Es como escuchas a tu maestro interior, escuchas a tu intuición y de esa manera puedes ayudar a las personas a que puedan ver con un poco más de claridad qué es lo que está pasando en sus vidas. Y en ese momento, cuando hay la canalización, bueno, ahí se ve si hay que hacer un trabajo de terapia de liberación emocional, terapias al inconsciente, una terapia de respuesta espiritual, que es que, a ver, ¿por qué estoy viviendo esto, no? En el tema, tú dices, en el tema de canalizar, cuéntanos qué es canalizar, o sea, para la gente que nos sigue, canalización es que mi yo superior me envíe información, o me envíe información un ente, o me envíe información la divinidad. ¿Qué es? Bueno, en mi experiencia, porque cada uno tiene una experiencia diferente, es mi divinidad, ¿no? Ese ser superior, ese ser trascendente, que no está fuera de mí, sino está dentro de mí. Cuando entro en el silencio, soy capaz de escuchar a mi propio maestro interior, que es mi Dios, mi divinidad, ese ser trascendente que habita dentro de mí. Pero también puedo escuchar a los ángeles, puedo escuchar a los maestros y guías espirituales de las personas. Dependiendo, ellos se van manifestando dependiendo de lo que la persona está atravesando en ese momento en su vida, pero también depende del grado de evolución de la persona. Porque hay personas a las que puedes canalizar o dar cierta información y la van a entender. Entonces siempre los maestros y los guías están dando la información de acuerdo a lo que la persona es capaz de reconocer, de aceptar, ¿no? No son muy... me gusta decir esta parte porque son muy amorosos, ¿no? No intentan incomodar a nadie, simplemente decir la verdad real de lo que hay en ese momento en la vida de las personas. Por medio de una canalización, yo podría saber o podrías conectarte con algún ser fallecido. ¿Podrías tener como que mensajes a través de ello? Sí, me ha pasado, ¿no? No soy medium, creo que no lo soy, por lo menos todavía no lo creo. Pero sí me ha pasado que hemos estado en terapia con personas y he podido sentir una energía, ¿no? Y les puedo describir esta energía porque veo una silueta, puedo ver luz, o puedo ver básicamente la cara de la persona, ¿no? Y bueno, hay una persona aquí que dice que no se preocupen, ya no lloren, que él está bien en su lugar perfecto de luz y que el mensaje es sean felices, por ejemplo. No es algo que preparo, no es algo que va a salir, no sale siempre, por cierto. Claro, eso también te quería acotar. Es como que son chispazos o sí, cuando lo llamamos nosotros como que tenemos abierta la señal del Wi-Fi, porque mi experiencia es, a veces estoy como que con un paciente y de pronto me vienen como que, hace poco me sucedió, como que me comienzan a aparecer flores moradas. Entonces yo estaba con la persona, le digo, no sé por qué veo flores, muchas flores moradas y no sé qué tiene que ver tu abuelita. Y ella me queda mirando y comienza a llorar y le digo, no entiendo, le digo. Entonces lo que me decía era que, claro, es que yo crecí con mi abuelita, ella me crió y en su balcón tenía muchas flores moradas de tal manera. Wow. Y yo, wow, no puedo creerlo. Claro. Entonces, y ahí va sucediendo. Y va sucediendo. Entonces me imagino que te has haber topado como que con estas situaciones. Sí, justo ayer fue súper lindo. Viene una chica que sí iba a hacer su terapia, pero viene acompañada de la mamá porque venía de unas compras, ¿verdad? Y entonces imagínate que en este afán de ayudarla, en la ventana de mi consultorio se aparece un colibrí. Ah, qué lindo. Sí, y le digo, justo en este momento que estás hablando de tu esposo, le digo, hay un colibrí aquí en la ventana, y la señora se pone a llorar.
Son señales. Mi esposo me dijo que si algún momento yo veía o se veía un colibrí, era él llegando con un mensaje. Y justamente yo estaba canalizando el mensaje. Uy, y qué el lindo. colibrí se puso en la ventana. Fue maravilloso. Y es una forma de que las personas crean, ¿verdad? Que puede haber una conexión con sus almas, las almas de sus seres queridos. Y realmente tienen que saber que el amor que uno entrega a sus seres queridos, a pesar de que ya no estén físicamente encarnados en un cuerpo terrenal, pues el amor entregado y el amor recibido es imperecible, porque el amor es la ley, lo más grande, la energía más grande que puede haber en el mundo, ¿no? Entonces, no importa en qué estado estemos, igual la conexión de las almas existe, ¿no? Sí, hoy por hoy ya es indiscutible de que hay algo más allá del plano físico. De hecho, yo tengo la creencia particular de que este mundo no es de lo físico, sino este mundo es de los espíritus, ¿de acuerdo? Porque hay definitivamente tantos años tiene la Tierra que hay muchos más espíritus que gente viva, ¿de acuerdo? Entonces, si bien venimos como que con esa historia, con esa trascendencia, hace años tuvieron que haber existido muchas personas, así como ahora nosotros, llenos de traumas, llenos de problemas, llenos de situaciones que hoy por hoy venimos arrastrando a maneras de patrones. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cuán importante es perdonar a nuestros ancestros para nuestra evolución espiritual? Wow, es una pregunta muy interesante. Pero primero que nada es importante reconocer que estamos aquí gracias a nuestros ancestros. Más que perdonarlos, yo utilizaría primero un primer paso de reconocerlos. Aceptar que ellos estuvieron antes que nosotros para preparar el terreno para que nosotros pudiéramos vivir la vida que en ese momento estamos viviendo. Si ellos no hubieran hecho sus esfuerzos, sacrificios, grandes trabajos, hay muchas personas, por ejemplo, aquí en América, ¿no? Que nuestros ancestros vienen de Europa, de Asia, ¿verdad? Todo lo que ellos tuvieron que sacrificar, dejar a un lado, para que nosotros estemos disfrutando la vida en este momento. Entonces, los ancestros son parte de nosotros, dentro de nosotros llevamos a nuestros ancestros, nuestros padres están dentro de nosotros, es decir, todos estamos conectados. Entonces, cuando tú dices perdonar, ¿verdad? Perdonar es una palabra que realmente se utiliza muchísimo en este campo de sanación, en las terapias holísticas, y perdonar no es nada más que aceptar que si hay lealtades o si hay mandatos o si hay acuerdos de almas donde yo elegí a mis padres, por ejemplo, y no tuve una buena niñez y vivo victimizándome de todas las situaciones que he tenido que atravesar y todas las heridas que sigo cargando. Entonces, el objetivo es aceptar que como alma elegí a mis padres y que estas experiencias que he tenido con ellos son perfectas para la evolución de mi alma. Y también son perfectas para sanar situaciones de mis ancestros que no han sido sanados. Cuando ellos ya no tienen un cuerpo físico y están del otro lado, digámoslo así, la única manera que tienen para sanar sus almas es llamando la atención de los seres que estamos vivos, que somos nosotros. Cuando comenzamos a tener problemas de salud, problemas en las relaciones, problemas de dinero, básicamente son nuestros ancestros llamando la atención. Hay tres razones por las que los seres humanos tenemos problemas. Primero, temas karmáticos. Segundo, temas en relaciones. Y tercero, porque nuestros ancestros necesitan ser liberados. ¿Y qué es liberar a nuestros ancestros? Cuando un ancestro ha muerto y ha sentido inconformidad o no ha podido de alguna manera concretar sus sueños o hay apego a sus cosas materiales, ellos no pueden trascender a la luz. O sea, es como que están ahí estancados y necesitan como que ese empujoncito de que nosotros sí honremos la vida, nosotros sí hagamos eso que tanto queremos, y entonces de ahí es como que ellos terminan de trascender. Sí, y cuando ellos trascenden desde su lugar perfecto de luz, nos pueden bendecir. Que lo más hermoso que nosotros podemos tener es la bendición de nuestros ancestros. Por eso yo siempre terapéuticamente hablo y digo, ok, si tú vas a iniciar un negocio, si vas a iniciar una relación, pide la bendición a tus ancestros.
porque ellos desde el lugar perfecto de luz donde están te van a bendecir, siempre y cuando estén calmos, estén felices, estén bien donde están. Si hay inconformidad en alguno de nuestros ancestros, ¿qué va a suceder? Que me van a llamar la atención a través de obstáculos que suceden en nuestras vidas. Por ejemplo, si yo guardo resentimiento con alguno de mis ancestros, llámese, se me ocurre, no sé, algún abuelito o alguna abuelita, donde si yo tengo ahí un resentimiento, eso puede repercutir en mis relaciones de pareja. Por supuesto, y es lo que más veo en terapias. ¿No? A veces dices, ¿qué hice mal? ¿Cuál es mi karma? ¿Por qué, ¿Por qué siempre aparecen este tipo de personas? ¿Por qué se me repiten las personas? ¿Por qué siempre me engañan? ¿Por qué siempre me traicionan? ¿Por qué me abandonan? Tuve una pareja, me abandonó otra pareja. ¿Qué está pasando? ¿No? Hay una herida de abandono en el árbol genealógico. Y entonces si la abuela fue abandonada y tu mamá fue abandonada y tú vas a ser abandonada. ¿Y cómo rompo ese patrón? Eso te iba a preguntar, ¿cómo hago para romper ese patrón? ¿Cómo salgo de ahí de la matriz? El primer paso siempre es ser consciente. Okay. Ser consciente que de lo que está sucediendo. Está sucediendo, estoy repitiendo. Ok, si estoy repitiendo, entonces comienzo a trabajar en mi árbol genealógico. Hay muchas personas que dicen que es muy difícil porque no tienen cómo recuperar información y todo eso. Cuando uno pone la intención de trabajar en su árbol genealógico, la divinidad y el universo comienzan a mandarte información. Eso está comprobado. ¿Cuáles son las terapias que yo debería hacer? O sea, ok, ya identifiqué el problema. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde voy? El siguiente paso es conectar con tus ancestros, ¿no? Lo puedes hacer en una meditación, lo puedes hacer en una terapia, donde tú lo visualizo. Donde tú pides a la divinidad o a tus ángeles o como sea mejor tu conexión, que pongan frente a ti las almas de tus ancestros. Y en ese momento lo que tú vas a hacer, decirles, los reconozco, los acepto y les expreso gratitud por todo su arduo trabajo. Ahora, por ejemplo, había una persona que no podía vender unos terrenos, ¿no? Que vendían del bisabuelo. Entonces, pedir permiso al bisabuelo para poder vender estos terrenos. ¿Y qué pasaba con ese ancestro? Es que había comprado sus terrenos y cuando los compró nunca pudo edificar nada y falleció. Entonces se murió con una inconformidad, es decir, no pudo cumplir su sueño. Entonces viene ya 2, 3 generaciones y estas generaciones quieren venderlo. Entonces hay un dolor en ese ancestro que no pudo disfrutar de eso, pero cuando tú haces el proceso y le explicas que necesitas el dinero para comprar una nueva casa, para pagar alguna colegiatura, etc., entonces el ancestro accede, te bendice y el terreno inmediatamente se vende, ¿no? Y a veces no entendemos por qué hay cosas que se nos estancan o se generan obstáculos, y es porque básicamente, ¿qué es lo que ellos necesitan? El reconocimiento. Interesante. Bien, si bien el tema también, este tema de la frustración o de las cosas que vienen por el mismo tema de los ancestros, por ejemplo, llevar una profesión que yo no quiera y lo mismo viene sucediendo hacia atrás, ¿qué me recomiendas como para salir de ahí? Más allá del ser consciente es, ok, meditar, yo los llamo, pero ¿cómo se llama la terapia que yo debería hacer para poder sanar esto? Porque es un proceso que definitivamente merece ser acompañada por un profesional y en este caso como tú los manejas. Hay una terapia que suelen hacer mucho que es recuérdame el nombre. La terapia de respuesta espiritual. La terapia de respuesta espiritual, sí, ¿de acuerdo? ¿Esa terapia es la apropiada para este tipo de cosas? Sí, porque básicamente la terapia de respuesta espiritual nos va a llevar a ver cuál es la causa raíz de lo que está sucediendo. ¿No? Y como tú dices, no, ser consciente, pero ¿qué más hago? No hay nada que puedas hacer. Le pedimos al yo superior que limpie esa energía, que libere los mandatos, que libere los acuerdos, para que tú puedas desenvolverte en la profesión que realmente quieres. Si el bisabuelo fue médico, el abuelo fue médico, tú también tienes que ser médico. ¿Cómo no vas a ser médico? No es posible, porque tú tienes que romper con esa cadena. O sea, estuvo bien el tiempo que fueron médicos 3 generaciones, pero tú tienes otra vocación. Y que no tiene nada de malo, ¿no? Porque también a veces es como que somos juzgados, el por qué estás haciendo tal cosa, el por qué haces lo de allá, y es como que, bueno, hoy por hoy que hay un poco más de libertad, sí encaramos la situación algunos y como que decimos, bueno, lo quiero hacer porque me da la gana. Entonces, a razón de eso, también estás como que ayudando a esos ancestros a liberar por ahí. Cuando tú sanas eso y vas por lo que quieres, estás rompiendo
con una forma de manejo de tu árbol genealógico. Y nosotros normalmente somos vistos como las ovejas negras de la familia, porque estás haciendo las cosas, estamos haciendo las cosas diferentes. ¿Y por qué ahora haces esto? ¿Por qué te vas a India? Tú eres católica, ¿por qué ahora meditas? ¿Por qué te pones un yapamala? ¿Por qué crees ¿Por en qué esto? Si haces solamente yoga? existe Dios, Así, que por qué ¿no? lo de allá, que ese elefante dicen ahí. Entonces hay costumbres, hay patrones, hay condicionamientos, hay sistemas de creencias muy arraigados, que es lo que no nos permiten nosotros trascender y convertirnos en nuestra mejor versión. Entonces viene tu alma y te empuja hacia donde tienes que ir, pero hay una resistencia a nivel mental del inconsciente porque es que mi familia lo hacía así, ¿no? Entonces tú decides qué quieres para tu vida. ¿Vas tras lo que sientes, tras lo que tu alma te lleva, o sigues repitiendo los mismos condicionamientos, patrones, creencias que realmente nos limitan, ¿no? Hace rato mencionaste algo interesante también, que eran los contratos álmicos. Es decir, yo antes de bajar a la tierra, yo ya hice un acuerdo de que me voy a topar contigo, me voy a enamorar de ti, voy a tener tales hijos, estos van a ser mis padres. Hoy por hoy, yo en lo particular lo he mencionado también, y me quedan mirando así como que yo accedí a todo esto. Esto es una locura. Sí. O sea, es como que no tiene coherencia yo haber aceptado venir a sufrir, o no tiene coherencia de haber aceptado tener un padre maltratador o abusador. ¿Qué de cierto hay esto? ¿O cuál es la visión espiritual de esto? Podemos irnos un poquito más atrás y decir que cuando una persona fallece, sale su alma de su cuerpo, desencarna, como se dice, y es llevado frente a frente a la luz de Dios. Y en ese momento tu vida comienza a recorrer como una película, en 3 minutos, ¿no? Y tú comienzas a ver si no perdonaste, si no fuiste suficientemente amoroso, si no hubo humildad en ti, etc., ¿no? Entonces no es ese Dios juzgador, sino que tú... El Dios del amor. Ajá. Entonces en ese instante es como Dios te dice, ok, ¿quieres continuar el proceso de sanación en un espacio de luz o quieres reencarnar? Y tú puedes decir si quieres volver a reencarnar. Es un proceso igual, y en ese proceso de reencarnación tú eliges quiénes son tus padres, tú eliges quiénes va a ser tu pareja, cuántos hijos vas a tener, qué profesión vas a estudiar, todo. Cuando decimos esto, las personas entran en conflicto, porque dicen, ok, claro, si ya todo está escrito, entonces ¿qué vengo a hacer aquí? Yo soy un títere. No. Realmente, cuando nosotros hacemos esos contratos y álmicos y bajamos a este mundo, toda esa memoria es borrada. Por eso es que nosotros no nos acordamos de nada, ¿no? Pero es importante entender que cada situación que nosotros vivimos, cada experiencia que tenemos, cada persona que conocemos, no es fortuito. Todo está divinamente planeado para que tú te conviertas en tu mejor versión, que tu alma evolucione y trasciendas todo lo que es el plano tridimensional. Saber que estamos viviendo en este espacio, pero que de alguna manera estamos listos para atravesar los obstáculos que aparentemente nos presenta el universo o la vida. Y en ese atravesar es que crecemos, en ese atravesar es que nos convertimos en nuestra mejor versión. Entonces, los acuerdos álmicos, los mandatos, todo es necesario para la evolución del alma. ¿Y qué es lo que busca el alma al final? La iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Trascender al marco mental, que es donde todos estamos estancados. Ok, ¿a qué santo recurro o a qué ángel recurro? ¿O qué es la divinidad? Para que lo conozca también la gente que nos sigue. Uh-huh. ¿Qué es a lo que llamamos la divinidad? ¿O la divinidad solamente es uno? ¿O solamente existe un Dios mejor que el otro? En unas culturas está Jesús, en otras culturas tenemos a Ganesha, en otras culturas tenemos distintas deidades. ¿Cuál es mejor? Porque incluso esto ha sido también un tema de conflictos en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú nos guías? ¿Qué es lo que tú nos dices para tener como que una visión más amplia de que el de allá o yo estoy equivocado, sino que como que todos somos uno ahí? Dios como tal es luz y energía. Para mí, te lo digo desde mi perspectiva.
esta energía o esta luz creadora de todo lo que es y todo lo que hay no tiene un cuerpo físico. O sea, sería muy limitado si tuviera un cuerpo físico. Así que esta energía creadora tiene muchas cualidades y cada una de estas cualidades ha sido reconocida por los seres humanos, ¿no? La opulencia, la prosperidad, la abundancia, cualidades divinas, ¿no? Y estas cualidades divinas, por el hombre, para que sea mucho más fácil conectarse, han creado estas deidades, estas figuras humanas que representan una cualidad de Dios. Jesús, por ejemplo, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? El amor, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces vino Jesús en forma de hombre, enviado por el ser superior para que nos enseñara qué era el amor. Cuando bajó Buda en su representación de un príncipe, cuando se da cuenta que la vida no es lo que él se imaginaba, porque no le habían permitido ver el dolor, entonces él decide tratar de entender cuál es la causa del sufrimiento del ser humano. Y se da cuenta que es la mente, el marco mental. Entonces, hay muchas deidades, hay muchos santos, hay muchos ángeles, hay muchos seres de luz enviados por este ser trascendente. O sea, como que distintos medios. Para que nos sea más fácil relacionarse. ¿No? Como el Arcángel Miguel, ¿cómo me relaciono con el Maestro Saint Germain? ¿Cómo me relaciono con un avatar de la espiritualidad como es Ama y Bhagavan, verdad? Y simplemente es que Dios envía estos avatares para que podamos relacionarnos y entender un poco más cómo funciona la ley universal, que es la ley del amor. Muy lindo. En estas canalizaciones que tú tienes, tú has podido ver como que cuáles son, ya es un tema de mediunidad también, ¿no? Pero ¿has podido tener alguna visión de lo que pueda suceder durante estos próximos años? Porque te comento esto porque a nivel astrológico se habla que el 2025, bueno, ya se unen unos planetas ahí medios maléficos y en donde nos vienen a jalarnos un poco la oreja y para lo bien llamado o mal llamado, el plan 2030, ¿no? El 2030. Entonces, en el 2030 se dice que también puede venir como que la segunda parte del COVID o una situación similar porque nos vienen a recordar de que somos humanos. Porque en el somos humanos en el sentido de que somos de carne y hueso, de que sentimos y que tenemos que tener como que esa humildad. ¿Has logrado en alguna canalización, por si acaso, como que ver algo así? O, no. qué es lo que nos recomiendas, más allá de esto del meditar, que si bien son técnicas importantes, pero por ejemplo, no sé, como temas de llevar las cosas con amor? Mira, estamos en un proceso de ascensión del planeta. La ascensión planetaria está sucediendo con nosotros los seres humanos dentro de ella. Esto pasa, hay cambio de eras cada 26.000 años. La victoria ya es de la luz, ¿no? De toda la energía negativa, discordante, se está limpiando en el planeta para que salgan los nuevos seres humanos, donde no va a haber dolor ni sufrimiento, simplemente vamos a vivir en unidad como seres felices. Todo esto de pandemias o plandemias, le digo yo porque fue planeado, es simplemente para conectarnos con el miedo, la oscuridad, el temor, la inseguridad. Entonces, simplemente es regresar a nosotros mismos, reconocer nuestra esencia divina y saber que todo fluye desde un estado de amor. Entonces, se nos recuerda, o estamos en temor o estamos viviendo desde el amor. Cuando vives desde el amor, simplemente las cosas fluyen en tu vida. Pero cuando vives desde el temor, vienen todos estos obstáculos que generan que tú no puedas alcanzar los anhelos de tu corazón o alcanzar tus metas. Es como que le das fuerza a esa energía. Así y eso Entonces, va a crecer. En mi experiencia, yo le doy fuerza a eso. Yo me conecto con la luz y siento que todo lo que hago viene en grandes proporciones manifestadas para mi más alto bien. No me preocupo de lo que pueda, respeto mucho la astrología, pero no me preocupo por eso, simplemente me ocupo de mi día a día. Entonces, el resumen es vivir el momento. Si le podemos dar un mensaje concluyente a las personas que nos están viendo, es vivir el momento, poner todo el poder en el ahora y vivir cada experiencia como única, ¿no?
Buenísimo. Rosy, ¿dónde te encuentro? Tus redes sociales? ¿Dónde podemos ubicar para que nos ayudes también en estas situaciones que hemos tocado hoy, como las terapias de los ancestros, invocar a nuestros ángeles, las relaciones, también incluso hay una terapia interesantísima que tú manejas, que es la de las 4 canastas. Ah, sí, eso sanamos desde el vientre materno, porque en el momento de nuestra concepción hay mucha programación negativa que no nos permite alcanzar las cosas. Y es porque desde que estamos en la barriga ya nos viene programado. Desde que estamos gestándonos, los meses que tengamos en el vientre de nuestra madre, todo lo que mamá vivió, somos como esponjitas absorbiendo toda esa energía. Me pueden encontrar en Lotus House GYE en Instagram. Estás en Guayaquil. En Guayaquil, Centro Holístico Lotus House en Puerto Azul. Ya tenemos 8 años, voy a tener 8 años ya ahí. Mira tú cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo, seguimos con nuestras meditaciones semanales los martes, clases de yoga, las terapias holísticas bajo previa cita, o también las podemos hacer online. Buenísimo. O sea que si yo tengo, por ejemplo, ahí, una vez que yo ya he reconocido esta situación con mis ancestros, de que yo quisiera perdonar a papá o aceptar las situaciones que se ya han sucedido con mamá, tú nos puedes ayudar como que en ese proceso, en ese camino guiarlos, espiritual. ¿no? Guiarlos, porque siempre empiezo por el vientre materno, después la sanación del niño interior, sanar con los padres, hacer la terapia del perdón y bueno, mucho trabajar con el amor propio también. Listo. Así que bienvenidos. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por seguirnos. Esto ha sido una entrevista con Rosy. Muchas gracias. Gracias.